Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios podemos estar ya conectados el día de hoy y listos para nuestra sesión número 4. Ya estamos en nuestra sesión número 4. Espero que tú estés realizando todo lo necesario para poder generar una transformación en ti, para que Dios genere una transformación en tu vida. Primeramente quiero felicitarte, porque estamos ya a la mitad de este entrenamiento, de estos días de entrenamiento, de reflexión acerca de nuestra transformación. Y hoy quiero compartir contigo un tema que creo que es de gran relevancia y de gran importancia para ti. ¿Por qué? Porque tarde o temprano todos necesitamos tranquilidad mental. Hoy nosotros vamos a estar hablando de la tranquilidad mental. Todos queremos tener momentos de tranquilidad, momentos de paz. ¿Cuántas personas no quisieran que en la farmacia, que en la tienda, que en ciertos lugares o en ciertos establecimientos se pudiera vender, aunque sea un poco de tranquilidad? Tú puedes ir a una farmacia y puedes pedir algún medicamento que te ayude a reducir tu estrés, que te ayude a estar más tranquilo, o que te ayude más bien, a relajarte. Pero la realidad es de que muchas de estas cosas solamente son tranquilizantes, solamente son soluciones temporales, pero no son soluciones a largo plazo. ¿Qué tan familiarizado tú puedes estar con las presiones en tu vida? Si nosotros ahorita pudiéramos hacer una prueba, quizás tú pudieras ver que tu nivel de estrés, que tu nivel de presión acerca de lo que hay a tu alrededor es muy fuerte. Y quizás tú podrías tener los resultados a través de estas pruebas y saldrías con un nivel muy alto. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos ya están acostumbrados a vivir bajo presión. Muchos ya están acostumbrados a estar bajo un nivel de estrés muy fuerte en su vida. La otra vez yo veía una serie de ciertos abogados que se dedicaban a resolver problemas de otros de manera legal. Hay algo que yo dije, hay algo que yo reflexioné. Y lo primero que vino a mi mente fue cómo viven estas personas con tanta presión. Porque la serie nos marca de problemas, de situaciones que iban resolviendo y que inmediatamente volvían a tener que resolver otros problemas de otras personas. Y yo dije, en esta serie estos personajes solamente viven en momentos de presión, en momentos de crisis, en momentos de problemáticas. E incluso muchos de las personas nos podemos identificar con la vida que pueden llevar estos personajes. Quizás no te dedicas a resolver problemas en el ámbito legal, pero quizás tienes que resolver problemas en tu trabajo, tienes que resolver problemas en tu familia, tienes que resolver problemas con otras personas, en otras áreas de tu propia vida. Y muchos solamente se la pasan resolviendo problemas. Es el momento en que podamos buscar soluciones. Porque si muchos siguen este ritmo de vida, lo que va a suceder es de que va a afectar su salud. Y tarde o temprano esto va a pasar factura. ¿Por qué te digo lo siguiente? Porque la otra vez yo estaba analizando una estadística que solamente en Estados Unidos, escúchalo, solamente en Estados Unidos subió el incremento de aspirinas, de personas que tomaban aspirinas.
Algunos afirman que se cree que en todo Estados Unidos las personas consumen aproximadamente 15 toneladas de aspirina. Interesante este dato. 15 toneladas, no por mes, no por año, por día. Imagínate. Después de la situación que hemos pasado a nivel mundial de la pandemia, ha crecido mucho el aumento de personas que buscan tranquilizantes a través de ciertos medicamentos para vivir un poco más tranquilos, para que puedan vivir un momento de tranquilidad como tal. ¿Cuántas veces no te han dado cierta receta, quizás? La receta de ciertas hierbas, de ciertos tés, de ciertos productos incluso naturistas, ¿no? Y te digo algo, la venta de productos naturistas, relajantes, de este tipo, ha crecido muchísimo en los últimos tiempos y más después de esta pandemia que todo el mundo ha vivido. La pregunta aquí es, ¿qué dice la Biblia acerca de la paz mental? Tenemos que ir a lo que dice Dios. Tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Y la Biblia va a hablar de 3 tipos de paz. Cada uno de estos tipos tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con las situaciones que nosotros vivimos. Y son necesarios para toda persona. Por algo lo está hablando Dios en su palabra. El primer tipo de paz es la paz espiritual. La paz espiritual es la paz que tenemos con Dios. Así lo dice un texto en Romanos capítulo número 5, versículo número 1. Dice de esta manera, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Checa la última parte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz. Tener la paz de Dios es tener una paz que no tiene que ver con lo que es este mundo. Para encontrar esta clase de paz, solamente necesitamos tener una relación con Dios, una relación con nuestro Señor Jesucristo. Por algo Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice así, si no es por mí. Está hablando de un camino, está hablando de una manera en la cual podemos tener una relación con Dios. Y para poder experimentar la paz de Dios, necesito tener una relación con Él. Mira, la Biblia habla de que cuando tú no estás teniendo esta paz de Dios, estás más bien guerreando con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando no aceptamos el gobierno de Dios en nuestra propia vida, no aceptamos que Dios es Dios y que nosotros no somos Dios, lo que estamos haciendo entonces es que estamos haciéndole guerra a Dios. Necesitamos hacer las paces con Él. Necesitamos entonces hacer las paces con Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que tú no mires ciertas circunstancias en tu vida. Lo que Dios quiere es que lo mires solamente a Él. Solamente a Él. Reflexiona en esto. ¿Has hecho las paces con Dios? ¿O has estado queriendo suplir tus propias necesidades a tu manera? Porque muchos se la pasan más peleando con Dios que aceptando que Dios pueda actuar en su vida. Muchos se la pasan así. Se la pasan solamente peleando con el Creador. Y no dejan que sea Él el que gobierne su vida.
porque ellos todavía quieren seguir gobernándose a sí mismos. Esto es la paz de Dios. La paz de Dios es que Dios quiere gobernar tu vida. Quiere darte aquello que solamente Él puede dártelo. Pero para que pueda obsequiártelo, necesitas que Él actúe. Necesitas que Él sea el que gobierne tu vida. Segunda paz que encontramos en la palabra de Dios, y es la paz emocional. Mira, primero debemos de tener paz con Dios, ¿no? Pero también necesitamos la paz espiritual. Y la paz espiritual es cuando nosotros tenemos paz emocional también. Tiene que ver con cada uno de nosotros estos aspectos. Colosenses 3:15 dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Me llama mucho la atención cuando habla en este texto acerca de gobernar. Dice así, que gobierne. Y esta palabra gobierne solamente va a aparecer en esta ocasión en la Biblia, aquí en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que significa? Esta palabra como tal significa arbitrar. Sí, arbitrar. Yo te hago una pregunta. ¿Qué hace un árbitro? ¿Qué hace un árbitro en un partido de fútbol? Lo que hace un árbitro es que su funcionamiento, su objetivo es que el juego se lleve de manera tranquila, ordenada y cumpliéndose todas las reglas de ese juego. ¿Qué está hablando entonces aquí este texto en Colosenses? Está diciendo que nosotros debemos de permitir que la paz de Dios sea el árbitro en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere mantener la paz en tu vida. Dios quiere ser aquella persona que te ayude a que tú logres llevar a cabo ciertas cosas para ordenar tu vida. Mira, lo que Dios quiere hacer es ser el árbitro interno de cada uno de nosotros. Porque cuando Él es ese árbitro interno, mantenemos la paz, mantenemos tranquilidad, mantenemos un orden. Aunque parezca que en realidad lo que hay a nuestro alrededor puede ser todo un caos. O cuando nosotros podemos observar que alrededor existe solamente intranquilidad. La paz espiritual o emocional que Dios quiere para nosotros es que Él pueda ser ese árbitro dentro de nosotros para que nosotros vivamos de manera tranquila, vivamos de manera ordenada y para que vivamos cumpliendo las reglas establecidas en esta vida de parte de Dios. Pero no nada más nos habla la Biblia de este tipo de paz, también nos habla la Biblia de otro tipo de paz que necesitamos, la paz en las relaciones. La Biblia llama a que nosotros estemos en paz también con otras personas. Romanos 12:18 dice de esta manera, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos, dice. Vivan en paz con todos. ¿Qué está diciendo esto? La mayoría de los problemas en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia, se encuentra en cómo nos relacionamos con otros. Por ahí alguien una vez yo escuché que decía que gran parte de aquello que nos quita la tranquilidad en este mundo se encuentra en la relación que tenemos con otras personas más.
Gran parte de tu intranquilidad en esta vida tiene que ver en cómo te relacionas con otros, cómo te llevas con tus hijos, cómo te relacionas en tu trabajo, cómo te relacionas en la escuela, cómo te relacionas con tus padres, cómo te relacionas con tu familia, con tus parientes, con tus amigos, cómo te relacionas. Y yo te pregunto esto a ti, ¿cómo te relacionas tú actualmente con estas personas? ¿Por qué te digo esto? Porque gran parte de nuestra intranquilidad tiene que ver con los problemas que tengamos con otros, los problemas que tenemos con otras personas. Mira, perdemos la paz cuando las personas no generan un cambio. Y tú quieres generar ese cambio en esas personas. La manera más rápida de perder la intranquilidad es intentar cambiar a las personas. ¿Cuántos no han querido cambiar a muchas personas que están a su alrededor? ¿Cuántas veces no has escuchado, ojalá esta persona fuera diferente? Ojalá mi familia fuera diferente. Ojalá mis hijos fueran diferentes. E incluso hasta tú haces un examen y tú dices, pues también ojalá yo fuera diferente, ¿no? La mayoría de las personas no van a cambiar la forma en que ellos son, solamente porque tú lo quieres o solamente porque tú lo deseas. Esto es una verdad. Y muchos incluso lo logran comprender y saben que aun cuando no va a funcionar, siguen intentando e intentando ciertas acciones para que otros cambien. Y esto solamente genera intranquilidad. Solamente genera una vida insatisfecha incluso. Mira, con frecuencia vamos a tener que lidiar con ciertos conflictos en la vida. Y todo esto nos va a robar nuestra paz mental, nuestra tranquilidad mental. Juan 14:27 dice así, les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Dios sí quiere darnos una paz, como dice en algunos textos, en algunas versiones, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no la puede dar este mundo y que no hay quien te la pueda dar. Mira, Dios ha prometido darte entonces tranquilidad, paz en medio de circunstancias difíciles. Por algo dice así la Biblia que uno de los nombres de Dios y de las características principales de Dios es que Él es un Dios de paz. Jehová Shalom significa soy el Dios de paz. La paz de Dios no está relacionada a las circunstancias que tú puedas vivir. No está relacionada a los problemas o a las adversidades que puedan venir. La paz de Dios significa que tú puedas estar tranquilo, confiado y que tengas la capacidad de pensar claramente y dormir tranquilamente en medio de situaciones adversas. Aun cuando pareciera que este mundo se está desmoronando, aun cuando pareciera que tu mundo se está cayendo. Cuando hablamos de la paz que Dios nos otorga, no tiene que ver con vivir una vida libre de problemas. Muchos siempre se preguntan, ¿y por qué entonces Dios permite ciertas circunstancias en este mundo? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos problemas? ¿Por qué tenemos que vivir quizás en un ritmo de mucho estrés? ¿Por qué tenemos que hacer muchas de las cosas o experimentar muchas de las cosas que vivimos en este mundo? Te digo una gran verdad. Vivimos en un mundo
destruido, en un mundo caído espiritualmente. No es el cielo. No es donde Dios quiere que nosotros estemos. No es ese lugar que Dios ha preparado para que ya no existan muchas de estas cosas que ahora estamos experimentando. Por eso vivimos momentos de angustia, por eso vivimos momentos de sufrimiento. Porque no es el cielo en donde ahorita estamos viviendo. Es un mundo caído y destruido por el pecado. De eso se trata. Quizás tú te preguntas, ¿cómo podemos obtener entonces la paz de Dios en nuestra vida? Vamos a la parte práctica, ¿sale? Ya comprendimos un poco lo que Dios quiere generar en nosotros. Lo que Dios quiere hacer, estos tres tipos de paz que quiere traer a nuestra vida. Pero ¿cómo los podemos obtener? ¿Cómo nosotros podemos experimentar esto que Dios habla en su palabra? Primer punto, primer consejo que quiero decirte. Haz lo que dice la Biblia. Escúchalo. Haz lo que dice la Biblia. Sí, es que mira, todos queremos tranquilidad, queremos cosas buenas, yo lo sé. E incluso quizás tú eres de las personas que están dedicadas a un estudio de la Biblia como tal, y tú lo has repasado. Pero una cosa es repasarlo, pero otra cosa es realmente hacer caso de lo que está diciendo en ese libro sagrado. Tenemos que aprender a obedecer los principios de Dios que se encuentran en su palabra. Por lo tanto, haz lo que dice la Biblia. El salmista dice lo siguiente: los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar y nada los hace tropezar. Y después habla también en otro verso: con todo mi ser cumplo tus estatutos. ¡Cuánto los amo! Salmo 119, versículo 165 y después el versículo 167. Mira, ¿qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Que la paz de Dios tiene que ver en cómo vivimos en armonía con nuestro Creador, con nuestro Dios. ¿Cuántas de las cosas que Dios nos está diciendo las estamos cumpliendo? ¿Cuántas de las cosas que Dios dice en su palabra las estamos llevando a cabo? Lo primero que tú tienes que hacer es hazle caso a las cosas de Dios, a lo que Dios está diciendo en su palabra. Eso es lo primero. ¿Quieres obtener la paz de Dios? Tenemos que comprender entonces qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y no nada más comprenderlo, aplicarlo, obedecerle, ¿no? Segundo, acepta el perdón que viene de Dios. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa anular, pero anular una deuda, eso es lo que quiere decir perdonar. O sea, tú tienes que, o más bien, cuando perdonamos, estamos anulando una ofensa, estamos anulando un delito, estamos anulando, una falta. Para que lo podamos comprender un poquito mejor. Cuando Dios habla de que nos perdona, lo que Dios quiere es liberarnos de un castigo. Eso es a lo que se está refiriendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú haces algo equivocado, algo se genera dentro de ti. Y lo primero que se genera dentro de ti puede ser remordimiento e incluso puede ser culpa. Y la culpa, te digo esto, es el destructor número 1 de la paz mental de muchas personas. La culpa, la culpabilidad. Cuando tú te sientes culpable, es que te sientes hasta perseguido. Te sientes perseguido por el pasado, te sientes perseguido por las personas que están a tu alrededor y eres muy susceptible a muchas de las cosas. E incluso muchos otros piensan que las personas que están a su alrededor solamente están viendo los errores que ellos pueden tener. Cuando quizás las personas que están a su alrededor están viviendo también su propia vida. Mira, muchos pueden ser susceptibles a ciertos comentarios, a ciertas situaciones, que tienen que ver
con lo que ellos hicieron en su vida pasada. Se identifican. Pero mira, la única forma de tener paz mental, de tener tranquilidad mental, es a través de tener una conciencia limpia. Y solamente Dios te lo puede otorgar. Miqueas 7:18 dice así: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Mira, Dios está dispuesto e interesado en borrar todo sentimiento y toda acción de culpabilidad que tú puedas tener o que una persona pueda tener. Ya lo hemos visto, a Dios le gusta perdonar. A Dios le gusta perdonar. Y Dios tiene la capacidad de hacer borrón y cuenta nueva. Así que, ¿qué es lo que debes de realizar? Acepta también el perdón de Dios. Acepta que Dios quiere perdonarte. No sigas viviendo con lo mismo. Dios tiene la capacidad de perdonar cualquier acción de tu vida. Tercero, aprende a sentir la presencia de Dios. Si queremos paz, debemos de concentrarnos en la presencia de Dios. Debemos aprender a sentir su presencia. ¿Por qué te digo esto? Porque en una parte de un libro llamado Isaías, en el capítulo 26, versículo número 3, va a recordarnos que nosotros debemos de fijar nuestra mirada solamente en Dios. Tenemos opciones. Tú tienes opciones en esta vida. Tienes opciones para decidir como tú creas que es conveniente. Pero yo te digo lo siguiente: concentra tu atención en Dios. Porque cuando empiezas a concentrar tu atención en tus problemas, ya te estás desviando de la fuente que te puede dar tranquilidad y de la fuente que te puede dar paz mental. Mira, cuando tengo que ayudar a algunas personas, cuando tengo que ayudar a algunos hermanos en la iglesia, muchos no saben que han perdido su perspectiva acerca de Dios. Sí, porque si existe un problema repetitivo en muchos cristianos y en muchas personas, es que muchos han perdido su enfoque en Dios. Aún cuando pareciera que ellos tienen una buena relación con Dios, aun cuando pareciera que ellos son muy religiosos, pero han perdido su enfoque. Porque terminan concentrando toda su energía, toda su dedicación, todas sus fuerzas en sus problemas. Y en algunos problemas que pareciera que no tienen una verdadera solución. ¿En qué te estás concentrando actualmente? Porque en lo que tú te estás concentrando actualmente es lo que te puede estar robando la tranquilidad, la paz mental en tu vida. Mira, hay veces que nosotros queremos jugar a ser Dios, ¿no? Queremos controlar todo, queremos que todo no salga de nuestras manos y que todo lo podamos nosotros controlar. Quieres controlar tu tiempo, quieres controlar a las personas, quieres controlar muchas veces las situaciones económicas que vienen a tu vida. Muchas cosas quisieras controlarlas. Pero entre más queremos controlar, menos controlamos muchas cosas. Tú no puedes controlar algunas circunstancias en tu vida. Solamente vienen. Pero sí puedes controlar la forma en la cual vas a actuar, la forma en la cual vas a enfrentar muchas de estas cosas. Concéntrate en la presencia de Dios. Concéntrate en Dios porque Él tiene promesas. Y una de las promesas es de que Él nunca te va a abandonar en medio de cualquier adversidad. ¿Cuántos de nosotros, cuántas personas no quisieran
tener un semáforo espiritual para poder saber cuándo hay que parar, cuándo debemos de tener precaución, cuándo debemos de avanzar en muchas cosas de nuestra vida y principalmente en nuestra vida espiritual. Te explico. Hay en un semáforo, como yo te decía, ciertas luces que te van a decir qué es lo que debes de tener en cuenta. No existe un semáforo como un semáforo físico en una avenida para nuestra vida espiritual, pero sí podemos tener ciertas señales y avisos que nos pueden indicar que no estamos teniendo una buena armonía con Dios. ¿Cuáles son esos avisos o esas señales? Cuando tú estás muy presionado, cuando el estrés en tu vida pareciera que está muy grande y cuando pareciera que estás quitando tus ojos en Dios, tus ojos en el Señor Jesús y empiezas a ponerlo más en las circunstancias, empiezas a mirar más ciertos problemas en tu vida, empiezas a mirar más dificultades en tu vida. Y entonces, esto hace que el problema o las circunstancias parecieran todavía más grandes de lo que en realidad quizás lo pueden ser. Cambia el enfoque de ver tus problemas. Dios te dice, cambia el enfoque y solamente mírame a mí. Solamente mírame a mí. Acuérdate, cuando Pedro quiso caminar sobre el mar, le dijo, si tú eres el Señor, deja que yo también vaya en donde tú estás. Empezó a caminar, pero empezó a desviar su mirada. Y cuando empezó a desviar su mirada fue cuando se empezó a hundir. ¿Qué tenemos que hacer? Mantén la mirada en Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo o qué tengo que hacer para sentir la presencia de Dios en medio de mis circunstancias, en medio de mis problemas? Salmo 46:10 dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. La frase quedarse quietos en el idioma hebreo en el cual fue escrito el Antiguo Testamento significa aliviarse. Pero no nada más significa eso, significa déjalo ir. Cuando tú analizas tus problemas, muchos de ellos tienen que ver con que no nos quedamos quietos. Quieres resolverlos, quieres hacer esto, quieres tú ser la persona que logre darle solución a muchas cosas. Pero aquí Dios te está diciendo, quédate quieto. ¿Cuándo fue la última vez que tú te mantuviste quieto en medio de una adversidad? Con eso no te estoy diciendo que no tengas que actuar. Lo que te estoy diciendo es que hay veces que nosotros somos muy impulsivos para querer resolver ciertas cosas. Y hay cosas en las cuales no dependen de ti, solamente dependen de Dios. Y Dios lo único que hace es, tranquilo, espérate, quédate quieto. Y reconoce que yo soy Dios. O sea, el que muchas veces va a resolver las cosas, no eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Concéntrate en Dios. Busca un momento de concentrarte. ¿Tienes problemas? Antes de que tú hagas algo, mejor pídelo a Dios en oración. A ver, Señor, ayúdame a mantenerme quieto ahorita en este momento porque lo que quiero es hacer esto, lo que quiero es llamar, lo que quiero es regañar, lo que quiero es hacer muchas cosas. Pero Dios dice, mantente quieto, yo soy Dios. Por algo dice, ven a mí, dejen las cargas. Y cuando habla de cargar algo, habla de aventarlo. Y cuando habla de descansar, perdón, habla de aventar nuestras cosas en Dios. Ese es el descanso de Dios. Lo siguiente, pide la paz a través de la oración. Yo te decía, hay veces que no nos mantenemos quietos y necesitamos hacerlo. La única forma de poderlo hacer es a través de la oración. Cuando no estamos orando, nos estamos preocupando. Nos estamos preocupando. ¿Qué te genera intranquilidad ahorita en este momento? Porque mira, la preocupación es una intranquilidad en ti que en ocasiones va a generar miedo.
Y estos son emociones muy destructivas. La otra vez yo leía un libro que se llama Cómo sanar las 8 etapas de tu vida, pero por medio de la oración. Aquí ellos, los autores, están presentando varias etapas de tu vida y que en muchas etapas muchos no han logrado superarlas, porque existe una herida, porque existe un trauma, porque existe un resentimiento. Y ellos ofrecen una forma en la cual por medio de la oración, estas personas o cualquier persona puede ser sana espiritualmente. ¿Por qué a alguien se le ocurre hacer un libro de esta manera o con esta temática? Porque si queremos nosotros paz, debemos pedirla. Porque si tú quieres paz, tienes que pedirla. ¿Cómo lo vas a pedir? A través de la oración. Por algo, recuerda lo que dice Filipenses 4, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones delante de Dios y denle gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará de sus corazones y de sus pensamientos en Cristo Jesús. Cheque el orden. Primero necesitas orar. Luego vas a obtener entonces la paz. Si no estamos entonces orando, nos estamos preocupando. Y cuando nos estamos preocupando, nos estamos enfermando. Ten cuidado con esto. Las preocupaciones pueden ahogar tu vida. Jesús lo habló claramente en una parábola llamada la parábola del sembrador en Lucas capítulo número 8. En especial en el versículo 14 dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen. Pero con el tiempo, o con el correr del tiempo, las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no maduran. ¿Te has sentido ahogado por los problemas? ¿Te has sentido que no estás logrando realizar lo que quisieras realizar? Mira, cuanto más ahogado te sientas, recuerda esto, no te asustes. Necesitas entonces la oración, porque la oración es un método para el cristiano, para liberar cualquier tensión, cualquier tipo de estrés, cualquier preocupación, cualquier cosa que puede estarle generando un conflicto en su propia vida. Un conflicto en su propia vida. Mira, hace poco yo escuché a alguien y a un terapeuta que decía lo siguiente, es necesario que tú lo hables, platiques y lo logres sacar, todo lo que puedas tener. E incluso decía, bueno, si es necesario, pues háblale, dice así a tu mascota. Decía esto, háblale a tu mascota. Bueno, cuando yo oí esto, bueno, yo dije, creo que el principio es correcto, ¿no? Hablar, liberar tus cargas. Hay veces que necesitas quizás a alguien que te escuche. Pero hablar con tu mascota no es precisamente lo que Dios desea de ti. ¿Sabes? Lo que Dios desea de ti y de cada persona es que tú le puedas hablar a Él. ¿Quién mejor que Dios para que tú puedas depositar tus cargas, tus problemas, lo que tú sientes? Por algo dijo Pedro, quiten de ustedes toda ansiedad. Depositen en Él, en el Señor Jesucristo, toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Así dice la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo número 7. Entonces, ¿qué debes de hacer? Pon todo en las manos de Dios. Quiero cerrar con esto. ¿Qué te está generando culpa? ¿Qué te está robando la paz, la tranquilidad el día de hoy? Si hay algo que te está robando la paz y la tranquilidad, yo te animo, apúntalo. Apúntalo. Si tú puedes, trae una libretita en tu día. Y todo lo que a ti te preocupe, apúntalo en esa libreta. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú
cierras tu día, cuando ya te vayas a dormir, lo que debes de hacer es pedirle a Dios, Señor, sé tú el que tome el control de esto y esto que me ha estado preocupando y que me ha generado estrés, presión en este día. Y deposítalo en las manos de Dios. Que esa carga que tú tienes la pongas en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que te puede preocupar en este momento? El cambio de trabajo que quizás estás experimentando, ese proceso, o son tus finanzas, tu economía. Quizás tú dices, híjole, ahorita no tengo trabajo. O quizás tu salud. O quizás una persona en especial que no has podido saber cómo sobrellevar. No lo sé. ¿Qué es lo que te puede estar pasando a ti? Pero lo que yo sí sé es de que tú puedes hablarle a Cristo, a Dios, acerca de todas estas cosas. Cuando tú lo hablas de manera sincera, vas a experimentar esa descarga de todas estas situaciones, de todas estas cargas que puedas tener, y te vas a sentir mejor. ¿Por qué? Porque ese es el resultado de la oración. Y el resultado de la oración es experimentar la paz que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Así que ahora ya sabes cómo tú puedes obtener la paz que Dios quiere que nosotros experimentemos. Practícalo, realízalo. Cuando tú más presionado te puedas sentir, cuando tú no sepas qué hacer, sé sincero y reconoce, yo no soy Dios. Yo no puedo resolver muchas cosas, pero hay alguien que sí lo puede hacer. Y al menos el primer paso para que Él pueda actuar es, reconoce que no eres Dios, que no debes de tomar el rol que a Dios le corresponde en tu propia vida. Y descarga en oración lo que tú tienes, sientes, piensas o lo que has experimentado para nuestro Dios. Y que Él sea entonces el que empiece a actuar en tu propia vida. Aplica esto y vas a obtener la tranquilidad mental que no lo da este mundo, que no puedes ir a la farmacia y comprarlo. La paz que solamente Dios puede otorgar. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Y espero que tú puedas practicar lo que hemos visto en esta sesión a lo largo de tu vida, no nada más en estos días, a lo largo de toda tu vida. Nos vemos en la próxima sesión. Dios les bendiga.